Solamente va a ser la introducción en esta serie de esta serie de 3 o 4 domingos que vamos a hablar y mirar un poco cómo el Señor nos creó y cómo las consecuencias del pecado destruyeron la imagen de Dios en nosotros, pero también viendo cómo podemos accionar la imagen, la identidad, el ADN de Dios en nosotros, de tal manera que podamos movernos conforme a su diseño y no conforme a lo que el mundo diga. Dígale al que está a su lado, vos no sos lo que otros dicen que sos. Vos no sos lo que otros dicen que sos. Decirle que está a tu lado, vos sos un diseño de Dios, ¿no? Vos sos un diseño de Dios. Así que acompáñeme, Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, verso 26, leemos lo siguiente. Vamos a leer algunos pasajes como a modo de introducción, de meternos en esta serie. Dice Génesis 1, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice, Dios creó pues Dios al hombre a imagen suya. ¿Imagen de quién? ¿Imagen de quién? De Dios, no del mono. Dígale que está a tu lado, tenés cara de mono, pero no de eso. A imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis 2, la historia bíblica se repite y dice Génesis 2, verso 21. Entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de las costillas, cerró la carne de ese lugar y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. La palabra ahí en hebreo es Isha. Y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada Ish, mujer, porque del hombre fue tomada. Y Juan 3, capítulo 3, verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Verso 5, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del espíritu, espíritu es. Y primera de Pedro, capítulo 1, en los versos 23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Padre, queremos meditar en tu palabra, queremos profundizar en este misterio que es tu imagen y semejanza en nosotros. Espíritu Santo, tráenos revelación, háblanos, Señor, de tal manera que al ser desafiados por ti podamos vivir la naturaleza sobrenatural que has puesto en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay algunas palabras claves en estos versículos que necesitamos entenderlas para poder profundizar en este tema. Cuando usted lee Génesis, creó, la palabra en realidad tiene más con formar, con hacer. Y la idea de la palabra crear ahí es hacer algo que no existía antes. No es recrear algo, no es tomar un mono y llevarlo que evolucione a un hombre, sino la palabra ahí nos habla claramente de que es creado de algo que no existía. El Señor Dios creó de lo inexistente al hombre y lo hizo en su imagen y semejanza. La palabra nacer también hay que entenderla, porque nacer significa salir de alguien. Eso es nacer, salir de alguien. Salir de una persona, los víparos especialmente, del vientre de la madre. Los animales salen, los hombres y mujeres salen. La idea de nacer, la palabra es salir de alguien. Y la palabra simiente es muy interesante también, porque la palabra simiente nos habla del grano, del contenido de algo
que va a producir algo según su género, pero diferente a la semilla en sí misma. Y en realidad esa palabra semilla tiene su origen en la palabra semen, ¿no? Y de la cual deriva la palabra semejanza. Entonces nosotros tenemos que entender que fuimos creados, formados, hechos según un diseño de Dios. No tiene que ver nada los platos voladores, los extraterrestres, vio que hay un montón de teorías. No, hermano, no había nada. El Señor creó de la nada todo y en el todo creó la tierra y en la tierra el jardín y en el jardín colocó al hombre, creados según su imagen, su idea. Usted y yo somos diseño de Dios. Dígale que a este lado, qué hermoso diseño de Dios que sos. Si le tocó la suegra, aguántesela. Ay, Pablito le está diciendo a la suegra. Pero qué tremendo es entender esto. Somos diseño de Dios, hermanos. Fuimos creados por Dios y el Señor imprimió su imagen. Puso vida en nosotros. Él puso su ADN. Usted sabe muy bien que el ADN es el contenido genético del hombre. En el siglo XX, el siglo pasado, se logró descifrar todo lo que se llama el genoma humano, o sea, todas las cadenas. Yo no soy médico, no soy nada de nada, no entiendo mucho, pero es toda la cadena de ADN, toda la información genética, todo lo que yo soy, no de mi papá o de mi abuelo, sino de generaciones en generaciones. Mira, hay una corriente ahora que usted puede hacerse un estudio de ADN y le van a decir qué porcentaje de ADN tiene de África, de Asia y todas esas cosas, ¿no? Es muy interesante, pero el siglo pasado se logró descifrar toda esa cadena de códigos que identifican lo que el hombre es. O sea, nosotros somos el producto de una serie de generaciones tras generaciones que fueron marcando y dándonos la identidad que hoy somos. Yo tuve la gracia de viajar a la isla de Malta y cuando fui invitado para ir a la isla de Malta, Malta está a 2 horas en barco de Sicilia y mis abuelos, mi abuelo paterno era siciliano, entonces aproveché la oportunidad para poder visitar la tierra donde nació mi abuelo. Fue un regalo que Dios me hizo y fue algo que me impactaba. Ya había muerto mi papá y cuando estoy caminando por ahí, de pronto doblo y tengo la foto, veo un hombre igual a mi papá, manos atrás, igual que yo, panzoncito, peladito, y ahí estaba el hombre y hacía lo mismo que hacía mi papá. Ahí estaba. Y empecé a observar que muchas de las personas en esa villa, en la ciudad de Adrano, una villa, es una aldea en Adrano, eran muy parecidos ahí al mismo corte. Y una de las grandes particularidades es que todos los varones caminaban con las manos para atrás. Y en mi familia, casi todos los varones tendemos a poner las manos atrás. Eso es producto de la genética. Ahora, ¿qué pasó en esta historia? Dios nos creó con su ADN. Él tomó tierra, Él hizo barro, Él nos formó, sopló aliento de vida. Del hombre toma la mujer, no de la cabeza, no de los pies, usted ya lo sabe, del costado porque está igual a nosotros. Y ahí, de hecho, la raíz de la palabra mujer proviene de hombre. Entonces estamos ahí hechos conforme a su imagen. Entonces, ¿cuál fue el ADN inicial? ¿Cuál fue el ADN inicial? El ADN de Dios. Dios imprimió su genética en nosotros. Cada uno de nosotros fuimos formados. Por eso la Escritura habla y dice que Él ve cómo se entreteje nuestra vida. ¿Dónde? En el vientre de la madre. Porque Él tiene control absoluto de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa en esta historia? También está comprobado en el plano natural que se puede modificar la genética del hombre, ¿o no? Hay algunas enfermedades que hacen modificaciones genéticas y alabamos a Dios por el avance de la ciencia. Pero si usted mira un poquito la historia, si somos el producto de herencias generacionales que marcan nuestros rasgos físicos, nuestros rasgos de carácter, de hecho también el ambiente donde usted fue formado también marca su vida. Conocimos unos amigos nuestros en España cuando fuimos a visitarles. Una vez con Graciela estuvimos allí, ellos adoptaron a una niña de Vietnam. Y fue interesantísimo porque la piba tenía rasgos de vietnamita, pero era una gallegaza, hablaba como gallega, se movía en la cultura gallega, tenía todo lo español.
pero sus rasgos eran del país de origen. O sea, también nos afecta el entorno a nuestras condiciones genéticas, porque no solamente es el ADN lo que marca es mi rostro, mi bella pelada, no, lo que hace es marcar mucho más y el entorno también. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que en esta historia de la creación, donde fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, donde Dios puso su ADN, donde puso su naturaleza, donde puso todo el diseño que Él pensó de tu vida y en mi vida, la historia nos muestra que fuimos modificados genéticamente por el pecado. El pecado entró. Y la historia de la humanidad a partir del pecado de Adán y Eva es una historia en la cual también se va transmitiendo de generación en generación el pecado. Y no es el pecado original, el haber tenido relaciones sexuales, eso es un mito. El pecado entró al hombre y genéticamente de generación a generación se instaló la rebeldía. Dígame si el hombre no es rebelde por naturaleza, ¿o no? ¿Quién le enseña a los hijos a desobedecer? Tratamos de que nos obedezcan, pero de chiquitos son desobedientes. Somos desobedientes por naturaleza. El pecado infectó nuestra imagen y semejanza de Dios. De alguna manera el pecado lo que hizo fue meterse en nuestras vidas, modificar ese ADN sobrenatural, ese ADN que dependía de Dios, un ADN que tiene que ver con gobierno, tiene que ver con autoridad, porque cuando Dios crea al hombre, lo que hace Dios es imprimir su imagen, y la imagen de Dios en nosotros es una imagen de autoridad. Usted tiene autoridad para pararse en muchas cosas que no lo está haciendo en este tiempo porque está caminando en un ADN que no le corresponde caminar. La imagen de Dios también que imprime en nosotros es una imagen de gobierno. Nos da la capacidad de poder hacer que nuestras vidas sean vidas efectivas, que sean vidas preciosas, vidas de éxito, vidas que se coronan con planes y propósitos que podemos accionar y podemos ver los resultados. Pero la historia nos dice que por ahí nos va bastante más mal que bien, pero ese ADN es este gobierno, autoridad. Pero el pecado nos quita, nos pone en el otro lado, comienza a trabajar en nuestras vidas y de generación en generación. De hecho, la primera generación de Adán y Eva, el primer asesinato, las primeras discordias entre hermanos, y después sigue habiendo la historia bíblica y cómo se va multiplicando de generación en generación, tal como dice la Escritura, la maldad. ¿Cómo se llama este gen, entre comillas y subrayado, que infectó la vida del hombre creado según la imagen y semejanza de Dios? Es el mismo que tenía Satanás. Ezequiel 28:16 dice: fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La iniquidad no es lo mismo que el pecado, son dos cosas diferentes. La iniquidad es lo que Santiago cuando escribe dice que cuando somos tentados algo se activa. Y cuando eso se activa, ¿qué pasa? Pecamos. La iniquidad es como eso que está latente en nosotros. Santiago dice en capítulo 1, verso 14 y 15, dice todo lo contrario, porque dice que Dios no es tentado, no tienta a nadie. Verso 14 dice todo lo contrario. Cada uno es tentado según sus propios malos deseos lo arrastren y seduzcan. Esa es la iniquidad. Y cuando el deseo es concebido, se engendra el pecado, y el pecado, una vez que es consumado, da a luz la muerte. O sea, el pecado es consecuencia de eso de generación en generación transmitido que comenzó en Edén y que se llama iniquidad. Y la iniquidad está en el corazón de Satanás. Y cuando yo no aprendo a vivir en la nueva naturaleza dada por Dios, a través del nuevo nacimiento, a través de mi encuentro personal con Cristo, para que la nueva vida de Cristo en mí genere una
transformación en mi vida, estaré siempre expuesto a la posibilidad del pecado. ¿Por qué nosotros, si seamos sinceros con nosotros mismos, seamos sinceros, ¿no es verdad que pecamos? Y muchas veces siempre sobre la misma tema. No es que inventamos pecados. Al que se le van los ojos, se le van siempre los ojos. Al que se le van las manos, se le van las manos. Al que se le va la boca, se le va la boca. Pero es como que somos reiterativos, ¿no? Para tropezar siempre en la misma piedra. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque en nuestra ADN contaminado por la maldad del pecado, la iniquidad latente, y Satanás lo sabe muy bien, y sabe por dónde llevarme, y sabe por dónde meterme, comienza a trabajar. El que tiene problemas con el juego, con los juegos de azar, siempre va a ir por aquel lado. El que tiene problemas con la sexualidad siempre va a caer en lo mismo. El que tiene problemas con la mentira, con el chisme, con las malas relaciones, con el mal carácter, siempre va a tener eso ahí. Eso está en el ADN contaminado por Satanás. Pero nuestro ADN, nuestra imagen y semejanza es la del Padre Celestial. Esa fue impresa en nosotros y esa está latente en nosotros. Es muy interesante cuando, yo vuelvo a repetir, yo no soy médico, podemos pedirle a algún médico que nos explique esto, pero en nuestra cadena de ADN están todas las enfermedades, están todas allí. Por ejemplo, mi hipertensión o la hipertensión de Graciela estaba en sus mayores y muchos de nosotros repetimos la enfermedad de nuestros abuelos o nuestros papás, ¿no es verdad? Está ahí, está latente, pero usted sabe que así como la ciencia descubrió esto, que está latente de alguna enfermedad, hay algo que se llama la epigenética. Parezco un profesional hablando, ¿no? Ni sé lo que digo. No, pero sí sé lo que digo. Estuve estudiando. La epigenética es la capacidad de poder tomar autoridad a través de algunas cosas sobre esas latentes enfermedades. Por ejemplo, el que tiene diabetes puede saber que sus hijos tienen diabetes y puede enseñarles desde muy pequeño a sus hijos a tener una vida saludable en la alimentación y en los ejercicios de tal manera que la diabetes nunca se manifieste. Eso es lo que descubrió la epigenética. Lo mismo, por ejemplo, los que tienen herencia o trasfondo de hipertensión, comienzan desde muy pequeños a trabajar en sus niños y comienzan a enseñarles que algunas comidas, se controla esa manifestación de la enfermedad. Entonces, cuando nosotros entendemos por la palabra de Dios lo que Pedro dice, que nosotros hemos nacido de nuevo, nacidos de nuevo. O sea, este nacer de nuevo hemos salido de alguien. ¿De quién salimos nosotros? De un encuentro personal con Cristo. Ese es el nacer de nuevo. Nuestro encuentro con Cristo nos transforma, nos hace nacer de nuevo. Salimos de nuevo, nos manifestamos ahora, ya no nuestra naturaleza contaminada por el pecado. Pero la iniquidad está ahí, pastor. Bueno, ahí está el tema, que la simiente somos al ser engendrados por Dios. Podemos tomar autoridad sobre esa iniquidad. Podemos tomar autoridad sobre esa iniquidad y la palabra de Dios nos puede dar las herramientas para que ese pecado, las consecuencias del pecado de mis mayores no se accione sobre mi vida y sobre las generaciones que me van a preceder. Cuando yo entiendo y miro para atrás y miro toda la familia, todos mis abuelos, bisabuelos, y empiezo a ver cómo se repiten algunos patrones de conducta y algunos patrones de consecuencias, puedo llegar a entender que eso está latente en mí. ¿Me estás siguiendo? ¿Está complicado el tema? Es solo la introducción, así que imagínense lo que viene después. Va a tener que venir con el libro gordo de Petete. Pero lo que quiero decirles es que eso es una realidad, mis hermanos. Yo no puedo pedir perdón por las metidas de pata de mi tatarabuelo. No puedo. No puedo. Pero puedo sí ver las consecuencias de mi tatarabuelo. Y ver que las consecuencias del pecado de mi... Mire, yo conocí a mi bisabuelo, un tano grandote, calabrés, alto, bien alto, todavía me parecía que era inmenso. Y todo lo único que yo conocí de mi bisabuelo era que un zapatero remendón que vivía en la miseria. Cuando él murió, todo el mundo descubrió que era multimillonario en Italia. Y el viejo amarrete se murió con todo. Y el gobierno se afanó todo.
Y el Rubén Rica siguió laburando el resto de su vida. Pero cuando yo me di cuenta de esa miseria, vi ese mismo patrón en otras circunstancias. Entonces, cuando vine a la luz de Cristo y nos dimos cuenta con Graciela de algunas cosas que habían perdido nuestros padres, y dijimos, nosotros no queremos vivir esas consecuencias. Y activamos la epigenética espiritual. O sea, entendimos que no vamos a repetir, empezamos a activar lo contrario a lo que las consecuencias de mis mayores estaban viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que fuimos, como dice Pablo en Romanos 6:4, fuimos mediante el bautismo, fuimos sepultados en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también llevemos una vida nueva. Y una vida nueva, mis hermanos, no es una vida que repite un modelo. No es una vida que repite lo que se vivió ayer de una manera diferente. Una vida nueva es una vida nueva. ¿A quién le gustan los chicles usados? Yo tengo un chicle ahí que lo vengo masticando de una semana. ¿Usted lo quiere? No le gusta, no, jamás comería. ¿Y por qué come vida usada? ¿Por qué se relaciona con personas que lo que hacen es potenciar la iniquidad en su vida y termina pecando junto con eso? Porque mastica chicles viejos, masticados por Satanás. Pero nosotros fuimos llamados a nueva vida. Fuimos llamados a una vida diferente. Fuimos llamados realmente a ser sus hijos, porque la cruz lo pagó, porque la cruz me devolvió la identidad. Dios decidió ir a la cruz, mandar a su hijo, morir por mí. Cuando yo me encuentro con Cristo, nazco de nuevo. Yo nací de nuevo. El gran tema es, demuestra tu vida, tus palabras, tu casa, tu hogar, tu cocina, tu cuenta en el banco, tus relaciones, que naciste de nuevo. O demuestra que todavía seguís peleando con tu iniquidad. Todos tenemos la iniquidad latente, está ahí, está a flor de piel, está ahí. Yo sé de las cosas que debo cuidarme, hermano. Y lo aprendí a los golpes y a los ponchazos. Pero sé de que debo cuidarme porque sé que está ahí. Y aprendí que no hay mejor herramienta que si Dios dijo que mis padres iban a morir en miseria, yo me transformo en un ser generoso. Que si aprendí que mis padres eran unos mentirosos, yo me transformo en una persona que da la verdad. Que aprendí que mis padres tenían, no quiere decir esto que lo sean, estoy dando un ejemplo. Que aprendí que mis padres eran tal vez violentos, yo comienzo a caminar en paz. Porque si hay algo que nos va a llevar a una vida diferente, es recuperar la imagen y semejanza de Dios en cada uno de nosotros. Esa imagen y semejanza de Dios que nos hace pararnos y ponernos en tal lugar que podemos caminar hacia adelante de una manera diferente. Descubrir las bondades de Dios a nuestro favor, pero no vienen, tenemos una concepción muy mágica de Dios. Ah, bueno, yo me salvé, entonces, Señor, que tu gracia me cubra, allá vamos para adelante, aguante el amor, aguante el Fernet, aguante esto, aguante el chisme, aguante la mentira. No es así. Ay, pastor, yo caí en pecado. Mentiroso, nadie cae en pecado. Todos nos decidimos pecar, que es absolutamente diferente. Ay, fui engañado por el diablo. Mentira, tenías tan poca palabra de Dios en tu vida que Satanás te engañó. Esa es la verdad. Porque nuestro ADN, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, fue renovado por Dios Espíritu Santo. Esa decisión de vida es la que tenemos que caminar. Y en estas jornadas que vamos a estar caminando, vamos a tratar de entender este misterio de la imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas. Nuestra imagen y semejanza nos hace capaces de poder avanzar contra las tinieblas, de recuperar a nuestras familias, nos da la identidad de hijos, nos da la gracia de tener esa potestad de, al ser llamados hijos de Dios, de pararnos delante del diablo y prohibirle a Satanás que toque nuestras familias. ¿Pero por qué las toca? Porque el nuevo nacimiento no ha sido una realidad en nosotros.
Muchos de nosotros todavía estamos en la incubadora de la maternidad del cielo. Muchos de nosotros todavía no hemos aprendido ni siquiera a gatear en el reino. 25 años en la iglesia. Y seguimos pecando y seguimos echándole la culpa al otro. La culpa siempre la tiene el pastor. Dios no se haga problema, está asumido. Pero le subimos llegando la culpa siempre al otro. El otro me miró, el otro me dijo. Mientras tanto, yo sigo gateando en el ADN de mi vieja naturaleza. Por eso Pablo dice en cordobés, ustedes deberían estar comiéndose unos locrazos bien picantes con mucho chorizo colorado, patita de cerdo, bien esos que van pulsudos, que van derecho al corazón. Pero en cambio andan comiendo leche con maicena. ¿Por qué? Y dice, anhelen. La versión bíblica dice, la leche espiritual no adulterada. La versión cordobesa, anhelen un buen locrazo bien pulsudo que te levanta las defensas hacia arriba. Nuestro problema es que creemos que el nuevo nacimiento, escúchelo bien, es un mito, es una frase en la Escritura, es una idea, pero el nuevo nacimiento es una verdad real que acaba con el ADN contaminado por Satanás y me permite empezar a vivir en su imagen y semejanza. ¿Se pone de pie en el nombre del Señor? Aquellos que me pidan los